Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Benítez. Siempre con comentarios que pueden prestarse muy bien a la discusión y creo que hay un terreno que puede ser muy fértil para esta. De las preguntas que nos han enviado, bueno, vamos a hacer algunas preguntas, las pueden seguir enviando. Es muy enriquecedora esta parte donde ustedes pueden explorar varios puntos que son controversiales en todo lo que se ha mencionado. Y bueno, las primeras preguntas que vamos a comentar son acerca de del manejo quirúrgico. Sí, doctor Gallo, hay varios puntos en los que hay una expectativa bastante interesante, sobre todo, por ejemplo, en la enfermedad metastásica. Una de ellas es en enfermedad metastásica, en un paciente que recibirá terapia blanco, si se puede considerar que una cirugía preservadora de nefronas pueda ser una opción viable. ¿Usted qué considera? Bueno, definitivamente. ¿Sí escucha? Ya, sí. Perdón, más bien es distancia. Realmente la posibilidad de que un tumor pequeño que sea susceptible de un tratamiento parcial, que tenga una posibilidad de metástasis es bajo definitivamente. El porcentaje de una tumoración en etapa T1 es aproximadamente un 4 a 7%, y realmente viene el segundo punto, que es la controversia que comentaba el doctor Benítez sobre el papel de la citorreducción en estos pacientes que van a recibir una terapia blanco. Ese es el punto definitivamente. Es muy extraño que un tumor que sea susceptible de una nefrectomía parcial sea metastásico, y también el papel de la cirugía en este caso creo que está en duda. Muy bien. Oye, Sammy, yo entendí la pregunta así como si fuera algo neoadyuvante, ¿no? Con una terapia blanco, ¿o no? No, en enfermedad metastásica, cirugía preservadora de nefronas. Muy bien. Ahora, ¿alguna experiencia que haya acerca de la regresión espontánea? Que esto anteriormente en la escuela se escuchaba mucho. Ese era un concepto concepto antiguo, exactamente. En este momento, con el advenimiento de estas nuevas terapias, definitivamente es un concepto que quedó fuera de lugar. La regresión de las lesiones metastásicas posteriores a la nefrectomía en esta etapa 4 realmente no tiene ningún papel. Sí, en realidad no, esto es algo anecdótico, creo, no sé si haya alguna experiencia, pero en realidad es algo que, considerando tanto al melanoma como al cáncer renal, una enfermedad inmunológica, se podía prestar a que al realizar una nefrectomía hubiera regresión de las lesiones metastásicas, pero creo que esto queda solo en el terreno del anecdotario, no en lo personal, y creo que no hemos oído algún comentario acerca de esta experiencia con alguien que maneje este problema. Pueden seguir mandando sus preguntas. Doctor Gallo, acerca de la nefrectomía en pacientes con enfermedad metastásica, mencionaba que probablemente los que se benefician más son los que tienen lesiones únicas, lesiones muy delimitadas. En pacientes que tienen enfermedad múltiple, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel hepático, ¿qué consideraría? ¿Serían, aunque tenga enfermedad, alguna lesión única, consideraría hacer la nefrectomía? O sea, ubicando estos sitios. Sí, definitivamente la cirugía es la opción para este tipo de pacientes, siempre y cuando reciban una terapia adyuvante posterior. Lo que yo comentaba de las lesiones pulmonares únicas, en los cuales el beneficio de la resección de esta metástasis es si no recibirán otro tratamiento, pero cuando son múltiples y en otra localización, definitivamente se verán beneficiados de una terapia adyuvante. Sí. Doctor Benítez, acerca de adyuvancia en cáncer, ahora que lo mencionaba el doctor Gallo, adyuvancia en cáncer renal, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Ya hay resultados? ¿Estamos pendientes de ellos? Bueno, es que yo ese término de adyuvancia no lo conozco en cáncer de riñones, o sea, yo no conozco ningún trabajo en donde se le esté dando
al paciente de tratamiento adyuvante y se haya visto algún beneficio. En la actualidad hay un estudio que está corriendo por parte del grupo del este de los Estados Unidos con las terapias blanco adyuvantes, comparando SUNY versus ORA, para ver si realmente aumenta la supervivencia. Y parece que si metemos al grupo de pacientes que estén operados tanto de buen pronóstico como de mal pronóstico, nunca se ha demostrado ningún beneficio en la terapia adyuvante. El hecho es de que si un paciente los pudiéramos dividir a un paciente de alto riesgo y a eso sí darles, el paciente ideal sería el que se pudiera partir a la mitad y darle a la mitad del cuerpo terapia adyuvante para vigilarlo, ¿no? Contra no darle, pero en la época de los interferones tú presentaste un trabajo donde se les daba cirugía más interferón, ¿sí? Pero eso es para la enfermedad avanzada. Sí, claro. Para el adyuvante, que significaría pues agarrar un tumor pequeño y darle realmente el tratamiento, pues tú mismo lo comentaste, que inclusive con márgenes positivos no hay diferencia de darles tratamiento. Yo siempre he pensado que si al paciente de mal pronóstico, que son los de Fuhrman alto, que son los que tienen invasión vascular, que tienen trombo en la vena cava, y si agarramos los factores patológicos convencionales del Anderson, que son todos estos patológicos y no los criterios del memorial, porque muchas veces los residentes quieren agarrar a la etapa temprana y ponerlos en la etapa de los criterios de Motzer. Nunca van a estar alterados ahí en la etapa temprana. Entonces los criterios de Motzer son para la enfermedad paliativa, para la enfermedad metastásica avanzada. Pero los criterios que son los importantes patológicos para las etapas iniciales, ahí a lo mejor si dividiéramos al grupo de pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, y a los de alto riesgo le damos tratamiento, ahí sí lo más seguro es que a lo mejor se pudiera demostrar algún beneficio de una terapia blanco. Hace poco, les quiero confesar algo, hace poco llegó un paciente de 30 años operado de un cáncer de riñón etapa 3, era un, si no mal recuerdo, un T3N0M0, pero el Fuhrman lo reportaron también de 5 y tenía 30 años. Es el paciente más joven que yo he visto. Tengo una base de datos de más de 250 pacientes que les hemos dado tratamiento y este chavo, yo dije, va a recaer rápido, ¿no? Entonces llegó un urólogo y me decía, oye, terapia adyuvante, es que no me lo van a aceptar en puente aéreo para darles sunitinib o cualquier otra droga. Le digo, pero estoy de acuerdísimo contigo de que este cuate va a recaer y va a recaer pronto. El caso es que queríamos conseguirle una radiografía a Sammy donde reportaran metástasis pulmonares o algo por el estilo para poderle dar la terapia blanco, porque a mí me interesaba también. El caso es que el paciente se hizo la tomografía de extensión y llegó y yo estaba escribiendo y dice uno de los residentes, ay doctor, ¿tiene metástasis pulmonares? Le dije, no las tiene. Lo que pasa es que cuando veo las lesiones ya las tenía al mes y medio de operado. Eso fue en febrero cuando se operó. Ahorita lleva 2 meses de SUTEN o dos tratamientos de los de 6 semanas. Que dicho sea de paso, en Argentina ya publicaron también unos trabajos en fase 2 en donde se les dan 2 semanas de terapia de SUTEN por una de descanso y otra vez 2 semanas por uno de descanso. Es mejor tolerado y es lo mismo, eso sí, a diferencia del estudio del Renal Effect que les presenté, de darles 37.5. Entonces yo a casi todos los pacientes les estoy cambiando esa modalidad. Y también es cierto que una vez que conoce uno la droga, cada vez se enseña a uno a manejar la toxicidad. Entonces, antes, no sé si te acuerdas que hace 5 años todo el mundo le tenía miedo al sunitinib. En la actualidad yo tengo un montón de pacientes que siguen tomando el SUTEN a dosis completas en más de 6 meses sin complicaciones. Pero terapia blanco en adyuvancia todavía no. Claro, totalmente de acuerdo en esta cuestión de la adyuvancia. No hay una terapia indicada en ese punto en la actualidad. Y con respecto al manejo de los eventos adversos, creo que este es un punto fundamental y la evidencia que hay hacia el seguir utilizando la dosis de 50 miligramos, 4x2, 4 semanas y 2 de descanso, bueno, creo que todavía sigue siendo una evidencia muy, muy fuerte para seguirlo manejando en ese sentido. Vamos a seguir con las preguntas. En cuanto a los criterios, ya vimos que
los criterios pronósticos no son muy considerados, y eso sí debería de ser un punto a remarcar, como lo mencionaste. Hay que clasificar a los pacientes de acuerdo a los criterios pronósticos y de ahí partir. ¿Por qué se siguen utilizando, nos preguntan, los criterios de Motzer cuando ya se han validado criterios de Genk en la era de la terapia blanco? Doctor Benítez. ¿Que por qué se siguen utilizando los de Motzer? Siendo diseñados en la era de las citocinas. Mira, y ahora con la terapia yo blanca. no he estado de acuerdo yo con esos criterios también desde el principio, porque imagínate un paciente que llega con una masa renal grande, que tiene metástasis óseas y pulmonares, como el caso de Rito que yo les presenté, y que tiene metástasis cerebrales, pero que no tiene alterado nada de laboratorio. ¿Sí? Entonces, esos pacientes no van a vivir mucho, ¿sí? Y según los criterios de Motzer que haría en el de pronóstico favorable. Y una vez le pregunté a Emilio Esteban, oye Emilio, ¿y esos son de buen pronóstico o no? Dice, todo el mundo sabemos que no es buen pronóstico, pero sin embargo los tenemos que categorizar así. Entonces yo hasta la fecha los sigo categorizando con los criterios de Motzer, pero también utilizo Genk. Ya me fijo en los neutrófilos, porque dicho sea de paso, sí tiene que ver, cuando vean un paciente con neutrofilia. De hecho, el trabajo inicial de Gary Hughes, cuando compara el tensirulimab contra el interferón, agarran específicamente, ese fue el primer trabajo que se publicó de una droga terapia blanco que aumentaba la supervivencia en los pacientes. Entonces, los pacientes tienen mal pronóstico, que tienen más de 3 criterios de Motzer alterados, ya sea aumento de la DHL, el calcio sérico elevado o alteraciones en los niveles de hemoglobina, fíjense, y van a tener neutrofilia también. Entonces sí es un factor pronóstico adverso. Yo utilizo los dos, siempre ya reviso los dos. Pero déjame decirte un regaño para los cirujanos de mi hospital, no sé si los del civil, pero cuando empecé a hacer la base de datos, ya llevaba más de 100 pacientes que me habían enviado los urólogos para tratamiento paliativo, y curiosamente ninguno tenía todos los criterios de Motzer. O sea, al que no le faltaba el calcio, le faltaba la hemoglobina. Una vez en Acapulco me invitaron a dar una plática cuando recién apareció el sorafenib, y cuando, para mi desgracia, el compañero que lo invitaron a que hablara de los factores pronósticos en cáncer de riñón, y empezó a hablar de la velocidad de sedimentación globular y un montón de cosas que ya no se utilizaban. Cuando yo empecé mi plática, yo les puse los criterios de Motzer y dijo, ¿por qué no me prestaste ese artículo para saber que esos eran los factores pronósticos, ¿no? Pero lo ideal es tenerlos todos bien y que no se empiece el tratamiento hasta que no tengamos los criterios. Rito Pérez Molina era un ejemplo de un paciente de buen pronóstico por los criterios de Motzer, pero precisamente por eso los modifica Genk, que ya revisando los laboratorios de Rito sí estaba alterado después de los 2 meses la hemoglobina, y también estaba alterado los neutrófilos. Muy bien. Sí, definitivamente creo que ya la tendencia es ir cambiando. Lo que nos hace que nosotros todavía sigamos empleando los criterios de Motzer es que con los criterios de Motzer en realidad es como se han hecho todos los estudios o la mayoría de ensayos clínicos hasta ahora, pero ahora ya se está considerando el utilizar también los criterios de Genk dentro de los ensayos clínicos, y esto creo que va a ser lo que va a propiciar cambios. Como mencionamos al principio también, y ya lo mencionaba el doctor Benítez, puede haber diferencias de catalogar a un paciente con una enfermedad de riesgo intermedio a bajo, o de riesgo intermedio a alto. O sea, al final creo que sí hay algunas diferencias. En general, la mayoría de los pacientes van a entrar van a coincidir en cuanto al criterio, como ya se ha validado por ahí en alguna publicación. Pero sí, la tendencia es hacerlo cada vez más, ¿no? Ahora, otra pregunta interesante aquí para los dos. En cuanto a pacientes que a los que se les realiza una nefrectomía pero tienen trombo residual, está indicado
iniciar un tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa? Fíjate que yo nunca me pregunté eso. Siempre tuvo enfermedad, muchos que no se les podía resecar el trombo. Me acuerdo de una paciente que he tenido 2 o 3 casos que han tenido el trombo hasta el corazón y les ha dado el medicamento y no se han complicado. Y la verdad es que nunca me lo pregunté. Yo decía, bueno, si tiene trombo, pues le va a ir mal si no le damos tratamiento. Le he dado los tratamientos y no ha pasado nada, afortunadamente, pero una vez le escuché una plática al doctor Hernández Toril aquí en la Ciudad de México y él decía que lo resecaban los trombos. En mi hospital lo resecan cuando es factible que esté pequeño, si no los dejan. Y yo recuerdo de una señora que la vena cava llegó a dilatarse tanto que estaba más amplia que el corazón y vivió más de 2 años con interferón y no sé si ahí el medicamento tuvo algo que ver o no, pero lo que sí es que yo siempre esperaba que progresara rápidamente. Esa señora no lo hizo y tampoco se han complicado. Yo no les tengo miedo ahorita ya de darles o no una terapia blanco. No tengo duda pues en que sí la tienen que recibir. Sí, pero realmente la evidencia marca que el tratamiento de este tipo de etapas es la quirúrgica. Si es la resección completa o no completa, definitivamente eso ya es dependiente de la técnica quirúrgica. Como veíamos en otro tipo de metástasis, la resección completa es la que va a marcar la sobrevida y la progresión. Y evidentemente el tratamiento de este tipo de pacientes es quirúrgico. Muy bien, gracias. En cuanto al everolimus, doctor Benítez, comentaba ahí el estudio récord 1, las probables, o más bien las críticas que se han hecho al mismo. ¿Qué papel le daría everolimus en la actualidad en cuanto a la secuenciación? ¿Si hay algún grupo específico de pacientes al que se lo pueda dar? ¿Hay algún momento durante la terapia en que sí lo utilizarías? Yo utilizaría everolimus en un paciente que le di el tratamiento y que le hizo los mandados al inhibidor de TKI, ¿verdad? Porque a lo mejor la vía de crecimiento esa no es la más importante. Pero también entiendo que cuando se hizo el trabajo de everolimus empezó en el 2006 y se publicó el extenso hasta creo que el 2010, si no mal recuerdo, pero fue la segunda línea de elección 2 o 3 años y que no había algo comparativo, pero no sé si recuerden cuando apareció trastuzumab en cáncer de mama y se le suspendía el trastuzumab y no había otra cosa, pues el paciente progresaba más rápido. Entonces un trabajo que en ese entonces no se sabía pues si darle el medicamento, suspenderlo, era en deleterio al paciente. En la actualidad pues no se le debe dar un placebo a un paciente que no ha respondido a un medicamento de este tipo. Entonces, everolimus en la actualidad, si yo tuviera las 2 opciones o el paciente tiene el dinero para comprar cualquiera de las segundas líneas, yo utilizaría primero axitinib por los niveles de evidencia y si no respondiera, entonces sí utilizaría un inhibidor de mTOR. Pero el trabajo al analizarlo bien, si se sientan, lo estudian, lo detallan, se van a dar cuenta que el trabajo trae casi 30% de pacientes que no fueron realmente tratados con una primera línea, que fueron intolerantes o que no habían recibido o que habían recibido citoquinas. El hecho de que un paciente reciba citoquinas prácticamente sigue virgen para un TKI. Ahora, un medicamento de inhibidor de TKI, ya les comenté que si revisan todos los estudios, no es lo mejor un TKI seguido de everolimus, de un mTOR, lo mejor es TKI, y sigan esa línea porque le van a atinar en el más del 65% de los casos, porque la vía de crecimiento es la del VEG. Sí, algo que es importante es que afortunadamente tenemos opciones de manejo y que pueden utilizarse en algún momento del tratamiento, ¿no? Como en una tercera línea, como también comentabas por ahí,
En cuanto a la tercera línea, no hay mucha evidencia. El estudio Récord 1 tiene muchos pacientes que se trataron en tercera línea y creo que también podría ser un punto adecuado como para utilizar everolimus después de TKI, y probablemente también haga falta encontrar a esos pacientes ideales que en la clínica pareciera que los detectamos, que son pacientes que tienen a lo mejor una progresión lenta, que también pudieran beneficiarse con este tipo de manejos, como creo que muchos tenemos alguna experiencia. Perdón, Fabián, fíjate que aquí la droga que tiene más trabajos de buscarle un factor predictivo es el pazopanib, con polimorfismos. Glaxo está trabajando muy bien en ese sentido. El doctor Primo Lara, que es uno de los que más trabaja en biología molecular, ya hay varios trabajos así muy interesantes en donde por los polimorfismos, por el tipo de mutación del paciente, son los que serían candidatos idóneos. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir adivinando y dando drogas multiquinasas para ver cuál es el punto que podemos inhibir. Pero sabemos que los tumores siempre toman una segunda, tercera vía de crecimiento y que no se conoce todavía en riñón cuál es. Entonces está como para escoger segundas y terceras líneas, como muy limitado todavía la ciencia. Perfecto, muy bien. Pues vamos ya a concluir la sesión. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? No, yo en realidad quiero agradecerles que en sábado se hayan levantado, porque a final de cuentas parece que sí hubo bastante público, pero iniciamos con muy poquitos. Entonces, pues gracias por su atención y espero que les hayamos dejado algo de interés para su práctica clínica. Gracias. Gracias. Doctor Gallo. Básicamente. Lo mismo, es un honor para mí estar con ustedes. La verdad es que después de haber estado aquí en el Instituto Nacional de Cancerología y convivir con todo este equipo multidisciplinario, y después regresar a un hospital en donde ni siquiera tenemos un comité de tumores genitourinarios, que estamos iniciando la formación de él, la verdad es que es muy interesante conocer el punto de vista del médico oncólogo, tanto quirúrgico como médico, y la participación de los urólogos. Para mí es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Gracias. Algo de lo que nunca me cansaré de repetir es que la multidisciplina, pues bueno, es el camino. La multidisciplina ha demostrado mejorar la evolución y la supervivencia en muchos casos ya corroborada bajo ensayo clínico. Entonces creo que siempre debemos estar trabajando estrechamente entre cada una de las áreas y eso a beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, ya nada más para terminar y agradeciendo realmente su presencia, esta nutrida concurrencia, su participación, por ahí algunas fallitas del sistema al inicio, que creo que a algunos nos cuesta a veces un poco de trabajo empezar a manejar bien, pero bueno, el objetivo es que interactuemos y que tengamos una participación activa. Creo que eso nos deja más provecho. Y nada más también con respecto al anuncios de la sociedad, bueno, hay una prórroga, bueno, no nos gusta decir eso de que haya prórrogas, pues nos parecemos ya un tanto a las cosas que pasan a nivel político, pero bueno, hay trabajo hay prórroga para los trabajos libres y premios hasta el 7 de agosto, entonces si por ahí todavía les faltó poner alguna conclusión en su trabajo y ya no lo enviaron, pues lo pueden mandar todavía hasta el 7 de agosto, está abierta la posibilidad de enviar sus trabajos. Si hay dudas, no duden en contactar, en dudas en cuanto a la forma de subir los trabajos, etcétera, no duden en contactar a la sociedad a través del correo o a través del teléfono con Lupita. Y la otra parte es, va a haber una sesión también el 9 de agosto que es acerca del manejo del dolor. Quienes no hemos empleado algún analgésico y ya a veces tenemos algunas formas de manejarlo de manera muy particular, entonces el 9 de agosto vamos a poder también hablar de
interactuar con nuestros ponentes acerca del manejo del dolor, que eso creo que para todos los oncólogos resulta fundamental. Y pues muchas gracias, acérquense a la sociedad, hay muchos proyectos que se están ya llevando a cabo y de los cuales pueden ser beneficiarios. Entonces, no dejen de atender a la página ni a los correos que ya se les están enviando también de manera regular. Y gracias por haber estado aquí. Que disfruten su fin de semana.